nombre. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nos hemos gozado en la alabanza, nos hemos gozado. Ahora nos vamos a gozar en la palabra de Dios. Y es un privilegio para mí, ¿verdad?, presentar al predicador en esta hora, el evangelista internacional, hermano Elic, que él es el que trae el martillo del Señor en esta hora. Que el Señor le bendiga. Le damos gracias al Señor por la oportunidad, por el privilegio que nos concede, ¿verdad?, en esta noche, el poder exponer la palabra de Él, ¿verdad? Sabemos que Dios está aquí, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, ¿verdad? Le voy a invitar ahí donde está que se ponga sobre sus pies, que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 6. San Juan 15, versículos del 1 hasta el 6. Sabemos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios está en su casa y Dios tiene el control absolutamente de todo. Alguien por ahí leyó el mismo versículo, el que voy a leer yo. Y no hay casualidad en el Señor. No existe casualidad en el Señor y Dios usa a cualquier persona, ¿verdad? A cualquier persona como instrumento para poder confirmar, ¿verdad? Cuando usted lo tenga, me puede decir un amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Vamos a elevar una oración. Le voy a invitar que sea usted el que ore, ¿verdad? Y que el que eleve esta oración, pidiéndole al Señor que sea Él hablando, que no sea nada mío, sino que sea Él hablando a nuestras vidas en esta noche. Amén. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, Dios, porque sabemos que tú eres real, porque sabemos que tú eres verdadero, Padre, y que en ti no existen casualidades, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu amor infinito, gracias por tu presencia, gracias, Padre, porque desde el principio del servicio hemos podido sentir tus caricias, Padre. Desde el principio del servicio hemos podido sentir, Padre Santo, cómo te paseas en medio de nosotros, Dios. Gracias, Padre, gracias por estar en tus atrios, Padre. Gracias, Padre, por estar ante tu presencia. Gracias, Padre, porque cuando muchos desean regresar un minuto para tomar la dirección diferente, nosotros estamos con vida y tus ojos pusieron, Padre Santo, la vista en nosotros, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque eres fiel. Que seas tú, Padre, hablando a nuestros corazones, que seas tú hablando a nuestras mentes, que seas tú hablando a lo más profundo, Padre Santo, que seas tú respondiendo, Padre Santo, peticiones, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, llenándonos de fuerza y llenándonos de esperanza. Gracias, Padre, lo ponemos todo en tus manos y te damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Se puede sentar y le puede decir a la persona que está a su lado: apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados de mí, nada, pero nada podéis hacer.
nuestro Salvador, aquí en el libro de San Juan, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, empleó el ciclo de la vid con una metáfora, ¿verdad? Cuando Él vino y les estaba explicando a sus discípulos, Él usó una metáfora. Era común eso en Jesús, usar metáfora. Y si usted no sabe qué es lo que significa una metáfora, la metáfora es una comparación entre dos cosas, ¿verdad? Con un sentido figurado para un mejor entendimiento. O sea, en palabras más fácil, una metáfora es una explicación de algo con un lenguaje bien básico, con un lenguaje súper entendible que hasta un niño lo puede entender, ¿verdad? Entonces Jesús vino y usó esta metáfora usando el ciclo de la vid, el proceso de cómo la vid lleva su fruto, cómo es apodada por medio de el labrador, ¿verdad? Entonces al Jesús usar esta metáfora de la vid, era para poder explicar la naturaleza que existía entre la vid y entre quienes deseaban en ser sí verdaderos discípulos de Jesús. Jesús usa la metáfora de la vid, la pone en comparación para que sus discípulos la entiendan completamente, que no se les escape absolutamente nada. Entonces esta enseñanza, si nos vamos a la Biblia, esta enseñanza toma lugar, esta enseñanza fue dada antes de que el Maestro, antes de que nuestro Señor Jesucristo se fuera para el Getsemaní. Él estaba con sus discípulos, tomó literalmente lugar la enseñanza antes de él irse al Getsemaní, y Jesús les enseñaba a sus apóstoles cómo ellos tenían que vivir si ellos deseaban seguir siendo sus discípulos. El Señor Jesucristo les estaba enseñando cómo sus vidas tenían que estar firmemente arraigadas, gracias, cómo sus vidas debían de estar arraigadas en Él, cómo sus vidas tenían que echar, si podemos decir así, raíces en el Señor. Eso es lo que básicamente podemos entender en este hermoso capítulo del libro de Juan. Y ahora vamos a la pregunta: ¿qué es una vid? ¿Qué es una vid? Yo sé que muchos de ustedes saben, pero para el beneficio de esa persona, ¿verdad?, que no sabe qué es una vid es una planta. Es una planta, en ella crece la uva, la fruta, la uva, ¿verdad? Y de esa uva, la uva es el principal ingrediente que se usa para el vino, ¿verdad? Entonces, leyendo yo leía que el éxito de un vino depende en gran medida, depende en la calidad de su cosecha. O sea, un vino va a ser bueno dependiendo de qué gran medida esa cosecha, la calidad, qué tan buena, ¿verdad?, es esa cosecha, ¿verdad? Ahora, el secreto de una buena cosecha, de un buen fruto, el secreto está en un esmerado cuidado de la viña. Todo depende de quién es el que cuida la viña, ¿verdad? El fruto, el sabor, lo que esa viña va a producir va a ser causado por el esmerado cuidado de que el viñador, de que el labrador, ¿verdad?, le da a la vid y a los pámpanos, ¿verdad? Es una tutela constante de todos y cada una de las etapas del proceso de crecimiento del ciclo de esta vid. Entonces todo depende del labrador. Todo depende del labrador, depende del cuidado, depende de la paciencia del labrador, depende de todos los pasos, depende de todas las técnicas aplicadas por el labrador. ¿Para qué? Para poder darle una buena salud a la vid, para darle una buena salud y un crecimiento, ¿verdad?, a la vid. Ahora, el labrador, el viñero, el encargado de estar, ¿verdad?, cuidando la viña, la vid, trabaja con la expectativa de una cosecha abundante y toda su atención se dirige a ese fin. Eso es totalmente el trabajo del labrador. Va a tener una expectativa, va a tener una meta, va a tener un propósito, ¿verdad? Y va a ser
una cosecha en abundancia, una cosecha en cantidad, porque entre más fruto la vida, entre más fruto esa viña dé en un futuro, va a ser para beneficio del labrador, ¿verdad? Ahora, si nos vamos nosotros a la Biblia, usted, yo, la humanidad, por naturaleza, todos nosotros somos personas malas. Dice la Biblia en Tito 2:14 que ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? O sea que por naturaleza, desde el momento que el pecado entró por medio de Adán, ¿verdad? Ya nosotros automáticamente nosotros somos pecadores a causa de eso. Pero ¿sabe qué es lo bueno de usted y yo? De que nosotros tenemos un Padre que es similar al labrador. De que nosotros tenemos un Padre que es similar al labrador de la viña, que tomó de su tiempo, que sigue tomando de su tiempo, que seguirá tomando de su tiempo para que seamos unos buenos pámpanos, para que seamos unas buenas ramas de la vid, para que podamos dar buenos frutos en el Señor, ¿verdad? Y Jesús dice aquí en Juan 15:1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, si usted se pone a pensar, la vid es Jesús, el labrador es Padre, los pámpanos somos nosotros, las ramas, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que producir el fruto. Ahora, si nos vamos a hablar ahora naturalmente de la vid en sí, la planta, ¿verdad? La unidad que hay de la vid con sus pámpanos, con sus ramas, es 100% orgánica y 100% íntima. ¿Qué le quiero decir con eso? Que es, literalmente son uno solo. Son uno solo. Esa planta, la vid, con sus pámpanos, sus ramas, son uno solo. Entonces, ahora nosotros, la unidad de nosotros como creyentes con nuestro Señor Jesucristo es aún todavía más gloriosa. Si la unidad de esta planta es 100% íntima y orgánica, nosotros los creyentes en Cristo, la unidad que existe entre nosotros y el Maestro, la unidad que existe entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo es mucho más gloriosa. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza, de la cual nuestro Señor Jesucristo es la cabeza. Y esta unidad es una unidad, mire, es una unidad moral, es una unidad mística, es una unidad espiritual. Es una unión basada literalmente ¿en qué? En el amor. ¿Por qué? Porque ese amor que nos dio nuestro Padre Celestial en concedernos de mandar a su Hijo para morir por nosotros, y nuestro Señor Jesucristo en obediencia, humillándose, convirtiéndose en humano, vino a la tierra a entregar su vida por usted y por mí. O sea que la unidad que existe, ¿verdad?, entre los lazos de unidad que existen entre nosotros y la vid, que es nuestro Señor Jesucristo, es por el amor que el Padre y el Hijo tuvieron por cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos un pueblo comprado con esa preciosa sangre, mi hermano. Una sangre poderosa que nos ha limpiado de todo pecado. Una sangre poderosa que nos ha dado acceso literal al trono de la gracia. Nos ha dado acceso a la salvación. Y gracias a esa sangre usted y yo estamos ahora aquí. Quizás usted y yo no lo merecíamos, quizás usted y yo estábamos supuestos a estar en otro lugar, pero la misericordia de Dios ha sido más que grande, la misericordia de Dios ha sido más que hermosa, que nos ha cubierto y nos ha dado ese amor y entregó esa sangre poderosa, esa vida por cada uno de nosotros. Amén. Ahora, nuestro Dios Padre, ¿verdad?, se representa como el que ara la tierra, ¿verdad? En este caso, en esta metáfora que el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos, Él es el que cuida de la viña, el Padre, nuestro Dios Padre, concentrando su atención, ya lo dijimos, ¿verdad?, en los pámpanos, en las ramas. O sea que la concentración de nuestro Padre está en nosotros, en cada uno de nosotros. Esa es la meta de nuestro Padre Celestial. Ahora nosotros como pámpanos, nosotros como ramas que somos, nosotros necesitamos mucho cuidado para poder dar fruto.
usted y yo necesitamos cuidado de nuestro Padre para poder dar de ese fruto que Él está esperando de cada uno de nosotros. Necesitamos un cuidado con mucho, mucho amor. Por lo tanto, Él tiene que, ¿qué es lo que tiene que hacer el labrador para que esa vid, esos pámpanos puedan producir esos frutos, ¿verdad? El labrador tiene que podarla. El labrador tiene que limpiarla. El labrador tiene que trabajarla. ¿Y cómo es que lo hace? ¿Cómo es que la trabaja? Quemando los gajos. Escuche, gajos infructíferos, gajos que no dan fruto, ¿verdad? Ramas inservibles que no dan fruto. ¿Para qué? Para obtener lo que Él está esperando de los pámpanos, ¿verdad? Para eso es. Ahora, usted y yo, todos nosotros, como pámpanos, como ramas que somos, necesitamos mucho cuidado paternal, necesitamos mucho cuidado por nuestro Padre, pero también el Padre necesita ver en nosotros el deseo, el Padre necesita ver en nosotros el esfuerzo por parte de nosotros, el esfuerzo de que nosotros sí tenemos el deseo de producirle frutos, de que nosotros sí tenemos el deseo de seguir sus ordenanzas para poder crecer en el Señor. Y Jesús nos presenta en este capítulo, nos presenta una sencilla enseñanza, hermano, bien sencilla. En esta metáfora, una sencilla enseñanza y nos enseña cuáles son las demandas, ¿verdad? Las demandas del discipulado, nos enseña lo que es necesario que nosotros como discípulos que somos, que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para poder satisfacer, para poder, ¿verdad?, completar las demandas por parte de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nos enseña aquí. Si usted lee detenidamente, si usted viene y escudriña la Escritura, aquí eso es lo que le está enseñando el Señor Jesús a sus discípulos, diciéndolo: esto es lo que el Padre requiere de nosotros y esto es lo que ustedes tienen que hacer para poder satisfacer esas demandas de nuestro Padre. Ahora, para mantener ese crecimiento y para poder mantener la salud en los pámpanos, en las ramas, ¿verdad?, que son los que producen el fruto, que espiritualmente hablando es usted, soy yo, somos nosotros. Existen varias prácticas, existen varias técnicas que son usadas por el labrador, por nuestro Padre, ¿verdad? Y el podado, como lo mencioné anteriormente, el podado de los pámpanos es una de esas prácticas que existe, ¿verdad? El viñador sabe, el labrador sabe la necesidad de eliminar los gajos, como dije anterior, que son inservibles, esos gajos que estorban que la viña produzca, que la vid, produzca, que los pámpanos produzcan su fruto, ¿verdad? Esos gajos, basándonos ahora, hablando de la planta, esos gajos inservibles, lo único que hacen es, dice, absorber, ¿verdad? Podemos decirlo, la palabra chupar, literalmente, la savia de la planta. Y eso es lo que hace que no rinda el fruto. Esas cosas malas que existen en la planta, que hace, literalmente jala todos los nutrientes y hace que no rinda el fruto. También el viñador sabe que además de esos gajos, hay partes estériles que limitan la producción de las ramas fructíferas, ¿verdad? Entonces el labrador, él sabe lo que está haciendo, él sabe cómo tratar su viña, cómo tratar sus pámpanos para que le pueda, ¿verdad?, dar fruto. Ahora, yo mencioné la palabra savia, ¿verdad?, que ese es el líquido, literalmente el líquido que circula por los vasos de la planta, ¿verdad?, que es encargado de llevar los nutrientes a la célula de las plantas, ¿verdad? Eso es como básicamente decir nosotros, nuestra sangre, literalmente. Y hay áreas, hermano, basándonos ahora a lo espiritual, hay áreas en nuestras vidas, hay gajos en nuestras vidas que dañan nuestra vida espiritual. Lo hay, que simplemente se encargan de absorber esos nutrientes espirituales que están supuestos a estar en nosotros, que son esenciales en nuestras vidas. Son esos gajos que estorban, que bloquean el crecimiento espiritual que nuestro Padre espera de nosotros. Esos gajos
estériles, están limitando, están impidiendo que las ramas fructíferas crezcan, ¿verdad?, en nuestra vida. Y si nos preguntamos ahora, ¿qué es eso malo en nosotros? ¿Qué es lo malo en nosotros que nos está evitando producir un fruto? ¿Qué es? Ahí está la pregunta. ¿Qué es lo malo en nuestras vidas como hijos de Dios que somos, que estamos tratando de crecer en el Señor o que estamos creciendo en el Señor? ¿Qué es eso malo que está evitando que produzcamos fruto? ¿Qué es eso malo en nosotros que nos está evitando crecer en el Señor? ¿Qué es? Podemos decir muchas cosas. Yo puedo decir muchos ejemplos. ¿Será la tibieza que existe en nuestras vidas? ¿Será la pereza en orar? De que entre una tibieza, una pereza, de que no tenemos ni el tiempo para poder entrar en oración con nuestro Padre. ¿Será el no escudriñar nuestras intenciones? Que muchas veces tenemos nosotros intenciones en nuestros corazones y no las escudriñamos y muchas veces son malas. ¿Será el cambio de una intimidad con Dios por una rutina religiosa? ¿Será eso? De que venimos a la iglesia porque tenemos años viniendo a la iglesia, de que venimos a la iglesia porque nací en el evangelio, de que venimos a la iglesia porque mi papá, porque mi mamá viene conmigo, de que venimos a la iglesia simplemente una rutina porque ya estoy acostumbrado a venir el martes, el jueves y el domingo. ¿Será que hemos cambiado esa intimidad con Dios, que en vez de venir a la casa del Señor realmente a buscar de su presencia, que en vez de sacar un tiempo en nuestros hogares para poder entrar en comunión con nuestro Padre, en vez de sacar un día para buscar de nuestro Dios, lo hemos intercambiado por algo que es una rutina religiosa? ¿Será eso un gajo que está impidiendo que nosotros crezcamos en el Señor? ¿Serán nuestras malas actitudes hacia los demás, hacia nuestros familiares, hacia nuestros hermanos en Cristo, hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos? ¿Será el mal uso de nuestra lengua un gajo, una rama inservible, seca que está en nosotros, que está impidiendo que nosotros produzcamos fruto, que nosotros crezcamos en el Señor? ¿Será esa impaciencia que muchos tenemos al actuar y no pensamos antes de actuar, y al actuar venimos y hacemos lo incorrecto? ¿Sabe lo bueno que lo bueno y el beneficio que tenemos usted y yo en común? Tenemos un beneficio. Leí eso y hay mucho más que podemos seguir leyendo, muchas cosas negativas. Pero ¿sabe qué es lo bueno? El beneficio que tenemos usted y yo es que tenemos al labrador perfecto, es que tenemos al Padre Celestial, que es el experto en limpiar, que Él es el experto en sacar eso malo que está en nuestra vida. El Padre, el labrador perfecto, el Creador, el que lo conoce usted desde lo más interior, el que lo conoce hasta lo más profundo donde nadie puede llegar, el conocedor de toda la verdad que existe en nosotros. Asimismo, como esa vid es sometida, hermano, en un procedimiento de podamiento, ¿verdad? De cortar eso malo que existe. Asimismo es necesario que Dios nos someta en ese mismo procedimiento. Es necesario que el Padre Celestial venga y nos pase las tijeras y que corte eso malo que existe en nosotros. Poderoso eres, Padre Celestial. Podar, cortar. Escuche, podar, la palabra podar yo la busqué en el diccionario regular. No me fui a un diccionario bíblico, me fui a un diccionario regular y encontré dos definiciones que me gustaron mucho. Dos definiciones. Definición número 1 de podar: eliminar de algo ciertas partes o aspectos por considerarlos innecesarios o negativos. ¿Quién es ese algo? Eliminar de algo. ¿Quién es ese algo? Ese algo soy yo. Ese algo es usted, ¿verdad? Ese algo somos nosotros. Y existen partes innecesarias, como dice la definición en el diccionario, ¿verdad? Existen esas partes innecesarias, esas partes negativas, que es esencial, que es necesario que sean podadas, que sean cortadas
de nuestras vidas, ¿verdad? Definición número 2: cortar o quitar las ramas superfluas. ¿Qué quiere decir esa palabra? Las ramas que no son necesarias en la planta, ¿verdad? Ahora, que no son necesarias en los árboles, en las plantas, para que después de cortarlas, ellas, ¿verdad?, se desarrollen con más vigor, ¿verdad? O sea que al ser podadas, al ser cortadas esas ramas no necesarias en los árboles, hay un beneficio en ello. ¿Qué es lo que va a causar el cortar en eso? Es que el árbol y la planta va a crecer con más vigor en un futuro, va a crecer fuertemente en un futuro, va a crecer robustamente en un futuro, va a crecer musculosamente hablando, ¿verdad? Fuerte, grande. Eso es el beneficio cuando viene el labrador y corta todo eso en las plantas. Ahora, que para nosotros, para el ser podado, escuche esto, el ser podado es pasar por un sufrimiento. Es pasar por un sufrimiento. Podar las ramas es causar una herida en la planta. Cortar las ramas es causar una herida. Es una herida por la que pasa esta planta, por la que pasa el árbol. Y en el caso nosotros estamos hablando de los pámpanos, ¿verdad? De las ramas que están en la vid, que somos nosotros, que estamos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estas plantas pasan por un sufrimiento, ¿verdad? Es literalmente están causando una herida en la planta, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué es causada una herida cuando venimos y cortamos en la planta eso? Porque literalmente la parte que está siendo cortada de la planta es parte, ¿verdad? Es parte de esa de esa planta. Entonces, al ser cortado, usted lo que está causando es una herida. Ahora, ese dolor que pasa la planta, ese dolor es con un propósito. El labrador está totalmente seguro, el labrador es sabedor de eso, que a él causar esa herida en la planta, ¿verdad? Él lo está haciendo con un propósito. Y usted sabe que al principio dijimos que el labrador tiene una expectativa, que es producir mucho fruto. Entonces, a él causar esa herida, él lo está haciendo con un propósito. Él no está preocupado porque él va a herir a la planta. Él no está diciendo, wow, voy a dañar mi planta. No, él está haciéndolo con un propósito. Que ese propósito, ese efecto se va a ver en un futuro. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a producir que crezca con más vigor, va a producir que crezca con fuerza, va a producir que crezca diferente, robusta, ¿verdad? Y hay áreas así mismo en nuestras vidas que sin nosotros, escuche esto, hay áreas en nosotros que sin nosotros querer, inconscientemente hemos obtenido por A o por B motivo, áreas negativas en nuestra vida, gajos que están impidiendo crecimiento espiritual, que nos están impidiendo que demos fruto. Las hemos obtenido sin querer. ¿Y qué es lo que hemos hecho con ellas? Las hemos hecho nuestras. Nos hemos adueñado de ellas. Hemos crecido con ellas. Y en nuestra mente ya son parte de nosotros. Inconscientemente son parte de nosotros. Y como las hacemos parte de nosotros, es necesario que el labrador meta su mano. Es necesario que el labrador venga y cause una herida en nuestra vida. Es necesario que el labrador venga, cause esa herida. ¿Para qué? Para causar un beneficio en su vida, para causar un beneficio en mi vida, ¿verdad? Y esta herida causa mucho dolor, hermano. Esta herida, así como la causa en la planta, esa herida es causada en nosotros cuando es arrancado eso de que nosotros nos hemos adueñado, que es cortado por nuestro Padre Celestial. Eso causa un dolor porque está siendo cortado algo está siendo cortado que ha vivido con nosotros por muchos años, por décadas,
quizás desde nuestra niñez. Y usted me va a decir a mí en esta noche, hermano Eliezer, hermano Eli, brother Eli, predicador, como usted me quiera llamar, usted quizás me va a decir, y hermano, ¿cómo es que tú estás hablando de causar heridas? Que Dios va a causar heridas en nosotros. Usted me va a preguntar, ¿usted está loco? ¿Cómo es que nuestro Padre, Él está supuesto a venir a sanar nuestras heridas? Nuestro Padre está supuesto a venir a levantarnos, a ponernos vendas, hermano. Y usted me va a decir, ¿está loco? ¿A dónde encontró eso en la Biblia? Y yo le digo que Jeremías 18:4 dice, si mi hermano a sí mismo, como el alfarero, rompe su vasija y hace otra vasija mejor según su parecer. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la herida que el maestro, que nuestro labrador padre está causando en nosotros, él está haciendo totalmente lo mismo que hace el alfarero, quebrar esa vasija. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Que la quiebra y hace una vasija según su parecer. No hace una vasija, oh, yo quiero que me hagas de esta manera. No, él quiebra la vasija y le hace según su parecer. Ahora, hermano, brother Eli, en inglés, como usted quiera decirme, ¿a dónde sacó eso usted de que las heridas son causadas? Dice la Biblia que por las heridas de Cristo que Él llevó en el madero, usted y yo somos sanos. Mira que sí, las heridas de Cristo en el madero fueron heridas con un propósito. Esas heridas de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo que murió en el madero, fueron con un propósito, hermano. Él sabía que había un propósito, y ese propósito era ¿qué? Sanar la humanidad. Ese era el propósito de esas heridas. Él entregó a su hijo en obediencia, como lo dije desde el principio y lo voy a seguir diciendo. El hijo en obediencia se entregó su vida por usted y por mí. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivíamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. O sea, por las heridas de Cristo usted y yo somos salvos. Si Cristo entregó su vida, si Cristo derramó esa sangre, siendo Él Dios, ¿por qué no vamos a quejar nosotros de que Dios venga y cause herida en nosotros y corte eso malo que está en nosotros? ¿Por qué nos vamos a enojar? Heridas, ¿verdad? Son heridas causadas por el lavador con un beneficio futuro, hermano. Son heridas, eliminando eso negativo que existe en nosotros. ¿Para qué? Para llegar nosotros a crecer con vigor. Para llegar usted y yo a dar un buen fruto en un futuro, ¿verdad? Esa es la expectativa, esa es la meta del Padre como labrador, ¿verdad? Que nosotros crezcamos con vigor y que nosotros demos un buen fruto, que nosotros crezcamos en el Señor, ¿verdad? Y vamos a ver algunos ejemplos de esas, más ejemplos de esas áreas malas que pueden estar en nosotros, de esos gargajos malos, de esas ramas secas que existen en nosotros. Puede serle el odio. En el pueblo de Dios hay odio. Hay gente que no ha sido sana, que hay odio. Hay odio. Puede ser la murmuración. La murmuración es otra. Celos. Los celos existen. Existen, somos humanos. Yo tengo mi gargajo, eso, mis hojas, no mis hojas, mis ramas secas también, que Cristo tiene que trabajar con nosotros. No estoy diciendo que usted lo tiene. Yo también. Este mensaje fue para mí también. Antes de yo traerlo aquí, Dios administró a mi vida. Existen cosas malas en nosotros: odio, murmuración, celos, pereza. La pereza te impide que uno pueda entrar en oración, en búsqueda con nuestro Padre. La pereza produce que nosotros no podamos ni siquiera abrir esta palabra y sentarnos por lo menos una vez diaria a leer un salmo, a leer un proverbio, a leer un libro profético, ¿verdad? La pereza causa eso. La depresión. Existe la depresión en el pueblo de Dios. Existe la depresión en muchas personas y es normal. Muchos hemos pasado ahí que nos hemos sentido down, nos hemos sentido bajos, ¿verdad? Actuaciones malas, actuar de mala manera, actitudes malas hacia los demás, como dije en un principio.
También la inconstancia, personas inconstantes, ¿verdad? Todo eso, y hay muchas más que cada uno de nosotros somos conocedores, hermanos. Y cada uno, usted sabe lo malo que existe en usted. Usted conoce lo malo. Yo conozco lo malo mío, yo lo conozco. Usted conoce también lo malo, ¿verdad? Que hay que cambiar, que tenemos que dejar que el labrador venga y lo corte y lo saque por completo de nuestra vida. Y tal vez muchos de estos aspectos, hermanos, tal vez muchas de estas áreas negativas en nosotros, como dije anteriormente, ¿verdad? Que fue porque crecimos, oiga esto, crecimos viéndolas en nuestras vidas, en esas etapas de formación, quizás cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, ¿verdad? A través de esas personas que fueron parte de nuestro crecimiento, a través de esas personas que fueron parte de nuestra educación, quizás un familiar a usted, ¿verdad? Su padre quizás no lo crió y lo crió su abuela o lo crió su tío, y inconscientemente, como todos los humanos tenemos errores, adquirimos nosotros esas malas costumbres y esas cosas en nosotros, y esos aspectos negativos nosotros los crecimos muchas veces los crecimos con ellos, ¿verdad? Y inconscientemente los manifestamos muchas veces, sin querer, y usted piensa que es algo bueno que está haciendo, y de repente se le sale algo que es malo, pero usted lo creció viendo en su padre, pero usted lo creció viendo quizás en su tío, usted quizás lo creció viendo en un líder de la iglesia donde usted creció, usted lo creció viendo en esas personas que impactaron su vida, y entonces ¿qué fue? Usted se adueñó de esas cosas, pero ¿sabe qué? Para eso está el labrador, para que Él venga y nos limpie. Existen traumas emocionales también en nuestras vidas que han sido causados, hermanos, por eventos negativos, ¿verdad? Que causaron mucho dolor en nosotros. Todas esas cosas son como las raíces de amargura que existen en los corazones de muchas personas, ¿verdad? Que fueron a causa de una traición, a causa de algo que alguien le hizo en un pasado. Jovencitos quizás creciendo con dolor en sus corazones porque han sido abandonados por sus padres, o quizás por uno de sus padres, ¿verdad? Heridas que de niños venimos nosotros acarreando, hermano, venimos alando y nos venimos adueñando de ellas. Existe mucha falta de identidad también en nuestras vidas, en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Falta de respeto mutuo entre matrimonios, mi hermano, son también cosas que impiden un crecimiento en el Señor. Falta de respeto mutuo entre padres e hijos. Falta de respeto mutuo entre líderes, mi hermano. Falta de respeto mutuo entre hermanos en Cristo, entre familiares. Como dijimos, celos, ¿verdad? La falta de ese de ejemplo de que nosotros no le damos al mundo puede ser otra, porque usted está supuesto a dar el ejemplo. Dice la Biblia que somos cartas abiertas ante esta sociedad. Nosotros somos cartas abiertas, el mundo tiene los ojos puestos en nosotros, ¿verdad? Y entonces la falta de dar el ejemplo con nuestros trabajadores, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de la escuela, en nuestros trabajos, hermano. Tantas cosas malas en nuestras vidas que literalmente nos adueñamos de ella. Decimos, esto es mío, me pertenece a mí, nadie me va a cambiar, sabiendo que son dañinas y sabiendo que impiden el crecimiento en Cristo, sabiendo que impiden el crecimiento en nosotros. Pero sabe que es tiempo que nos dejemos podar por el labrador. Iglesia, es tiempo de que dejemos que el labrador venga y haga su trabajo en nosotros. Es tiempo de que le demos espacio al labrador, que entre a trabajar en nosotros y quite eso malo que está impidiendo que demos fruto. Y usted me va a decir, sí, predicador, hermano Eli, como me quiera decir, ¿verdad? Yo ya pasé por ese proceso. Yo ya soy líder de la iglesia. Yo ya tengo un ministerio. Yo ya pasé por allá. Dios me restauró. Dios sacó eso malo en mí. Dios sacó esas ramas, ¿verdad?, secas que estaban en mí. Dios me levantó y cortó todo eso malo que existía en mí. Tal vez usted me puede decir eso, porque tal vez puede que usted esté en un nivel más alto que alguien más.
Puede que sí, ¿verdad? Puede que sea cierto. Pero usted tal vez está en esa etapa, ¿verdad? Que usted dice, yo estoy bien en Cristo. Yo estoy bien en Cristo, pero sabe que hay un pero. Existe un pero en mayúscula. Existe un pero. Y es que en el proceso, en la técnica que realiza el labrador, ¿verdad? Con sus pámpanos, existe un proceso que es llamado el proceso de limpieza. Ya no es proceso de podar, ya no es proceso de cortar, es proceso de limpieza. Y este proceso es el trato, oiga esto, es el trato con la rama que lleva fruto. Con la rama que lleva fruto. O sea que anteriormente lo que estaba haciendo el labrador era sacándolo, mano, para que produciera fruto. Entonces yo estoy en este nivel de que no, Dios me maduró a mí y esas cosas yo no las cometo. Pero ¿sabe qué? ¿Qué con el proceso de limpieza? ¿Verdad? El proceso de limpieza es el proceso con una rama que lleva fruto. O sea que ya tiene fruto. Ya ha crecido, ¿verdad? Y ha dado de lo que el labrador estaba esperando que le produjese, que verdad que es la cosecha, que es la uva. Pero existe ese proceso que todavía tiene que seguir el labrador trabajando con ella. Todavía el labrador tiene que seguir trabajando con esas ramas que llevan fruto. Todavía el labrador, el viñador, tiene que seguir trabajando con esas ramas que ya han producido fruto. No nos escapamos de Dios. No nos escapamos de Dios. La rama, dice que la rama es limpiada para que lleve más fruto. Es limpiada para que lleve más fruto. O sea que si usted piensa que ya alcanzó todo, pues está mal en Dios. Porque Dios está esperando que le demos más fruto. Más fruto. El Señor espera más de esas personas que ya han producido fruto, de esas personas que ya han pasado por un camino y han sido restaurados y ahora están en un nivel más alto que otros. Dios quiere más fruto. Aún esta rama fructífera tiene que someterse a esas tijeras. Esa rama fructífera tiene que someterse a esas tijeras que son guiadas por el labrador, ¿verdad? Con cuidado y suma delicadeza, suavecito, sin dañarle. El labrador va limpiando, escuche, va limpiando los brotes. Ya no es rama seca. Va limpiando los brotes o vástagos, ¿verdad? Que tampoco cargan racimos, o sea que van saliendo ahí. Van saliendo, no, apenas van saliendo y no han dado racimos, no han dado nada. Entonces el labrador corta eso. ¿Por qué? Porque esas cosas que van saliendo le sigue absorbiendo la savia de las ramas que llevan fruto. Sigue absorbiendo esos nutrientes de esa rama, de ese pámpano que lleva fruto, ¿verdad? Ahora el objetivo del labrador sigue siendo el mismo. El mismo objetivo con la rama que no tenía y con la rama que tiene ahora fruto. El mismo objetivo del labrador es producir fruto. Ese es el objetivo del labrador, del viñero, es producir fruto. Ahora la única diferencia que existe ahora en este proceso de limpieza es que el labrador está lidiando con pámpanos con frutos. Ya no está lidiando con algo que no tenía nada. Ya no son los mismos pámpanos de antes. Ya no son las mismas ramas de antes. Ya no lo son, ¿verdad? Ahora está lidiando con ramas que llevan fruto. Ya no son esos mismos pámpanos que estaban siendo podados, que estaban siendo cortados, ¿verdad? Que para que producieran fruto. Ahora son pámpanos, ahora son ramas que tienen fruto y que están siendo limpiados para que produzcan mucho más fruto. Y así mismo, como el labrador limpia esos brotes nuevos, así mismo como ese labrador viene, ese viñero viene y limpia esos vástagos que le roban, porque eso es lo que hace el pecado, robarnos la bendición. Eso es lo que hace eso malo en nosotros, alejarnos de la presencia de Dios, ¿verdad? Esos vástagos, que es lo que hacen, roban esos nutrientes de la planta. Así mismo es la palabra de Dios con nosotros, hermanos. Es como un espejo.
La palabra de Dios es un espejo para nosotros. Así como el viñador viene y quita esos brotes, el Padre Celestial nos ha dejado esta herramienta aquí a nosotros, que es un espejo para nosotros. ¿Qué es lo que hace usted un espejo? Mirarse. Usted llega y usted se mira, ¿verdad? Y usted ve si le salió una espinilla, usted ve si tiene algo mal, si se peinó mal. Usted puede ver esos defectos antes de salir que tiene que arreglar para verse bien, ¿verdad? Entonces, así mismo es esta palabra de Dios, es como un espejo que nos muestra tal como somos espiritualmente hablando. Esta palabra es la que nos deja saber a nosotros: estás haciendo esto mal. El Espíritu Santo de Dios nos administra diariamente y nos dice: eso está malo, hay que cambiarlo. Y según la perspectiva de Dios, nos muestra cómo corregir estos defectos, hermano. Él nos muestra cómo nosotros debemos corregirnos, cómo cuando van ellos apareciendo, Él nos exhorta a tomar las medidas necesarias lo más antes posible por medio de su palabra. Cómo nosotros tenemos que deshacernos de esos brotes nuevos, ¿verdad? De esas cosas nuevas que están saliendo en esas ramas que tienen fruto. Ahora, mi hermano, no importa si usted es grande en Dios. No importa si usted es grande en Dios, si usted es maduro en Dios, si usted piensa que solo porque tiene, no sé, años en el Evangelio, que porque creció en el Evangelio, porque ha tenido experiencias con Dios. No importa, hermanos. Somos humanos. Siempre van a ir saliendo esas cositas malas en nosotros. Siempre van a haber cosas que van a querer brotar en nosotros. Siempre van a haber esas cosas malas que van a querer brotar en nosotros. Malos hábitos que fueron removidos, ¿verdad? Van a querer regresar y van a querer volver a posicionarse en nuestras vidas, hermanos. Van a ser usados por medio del enemigo, por medio de Satanás. ¿Para qué? Para dañar la buena obra que Dios ha hecho en nosotros. Siempre, aunque estemos bien altos en el Señor, siempre van a querer salir. Pero el Señor nos dejó esta palabra para que nosotros nos escudriñemos, para que nosotros nos veamos y digamos: no, esto está malo, tengo que cortar de emergencia, de 911, tiene que ser cortado, porque si dejo que crezca va a costar que yo lo logre sacar, porque si dejo que crezca, puede que crezca otro y cuando menos sienta ya voy a estar abajo de nuevo. Es necesario que los removamos de nuestras vidas. El trabajo es del enemigo. ¿Qué es el trabajo del enemigo? Robar, matar y destruir. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Él quiere destruirnos, que Él quiere volver y poner esas cosas en nosotros para que nosotros nos volvamos a adueñar de ellas. Pero para eso tenemos un labrador, para eso tenemos un viñero, para eso tenemos al Padre que nos dejó su palabra como espejo, hermano, para que todos esos brotes malos que salen en nosotros sean removidos rápidamente, para que podamos dar mucho más fruto, para que podamos crecer más en el Señor, para que podamos seguir creciendo más en el Señor. Mire, el llevar fruto es una acción continua. No es algo de que yo voy a dar fruto hoy y that's it. No, terminé. No, dar fruto es una acción continua, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que nosotros tenemos que vivir y tenemos que trabajar en eso. Debemos mantenernos en producción, debemos de estar nosotros produciendo fruto. Según van pasando los años, nosotros tenemos que ir produciendo fruto, siempre creciendo en Dios, siempre caminando para adelante. Mantener esos frutos en nosotros, mantener ese crecimiento vivo en nosotros, ¿verdad? Un pámpano, una rama saludable, un pámpano fructífero puede ser identificado muy rápidamente. Rápidamente usted ve ese pámpano, esa rama tiene mucho fruto. Puede ser identificado súper rápido, ¿verdad? No hay necesidad de forzar las cosas. No hay necesidad de forzar las cosas. Simplemente tu crecimiento, simplemente tu madurez, simplemente tu manera de caminar, tu manera de actuar, tu testimonio va a hablar que usted es una rama fructífera.
Muchas veces nos escondemos y queremos imitar, queremos actuar como que si nosotros estamos bien y muchas veces estamos mal, estamos lejos de Dios y no hay nada malo en eso. ¿Sabe lo malo que sí es? Es que usted no lo acepte. Eso es lo malo. Lo malo es que usted no lo acepte, usted diga, no, yo estoy bien, yo no. Bueno es que usted lo acepte. Bueno es que usted diga, sí, yo estoy mal, yo necesito que Dios haga un cambio en mi vida. Yo necesito que Dios haga un cambio en mi corazón. Yo necesito que Dios meta su mano como labrador y me limpie y corte y apode todo eso malo que existe en mi vida, ¿verdad? ¿Cuántos personajes bíblicos fueron pámpanos fructíferos? ¿Cuántos personajes bíblicos usted encuentra en la palabra del Señor que fueron ramas fructíferas? Muchos de ellos fructificaron en medio de situaciones adversas. La mayoría de ellos fructificaron en medio de situaciones difíciles. Muchos de ellos crecieron en medio de la adversidad. Situaciones difíciles que también tal vez pueden estancar el crecimiento de cualquier creyente. Pero hubieron muchos personajes, hombres de Dios que crecieron en medio de la adversidad. Y le pongo un ejemplo de uno de ellos, hombres como José. Su madre murió a los pocos años de su nacimiento. Sufrió el desprecio de sus hermanos. Lo traicionaron, ¿verdad? Por ser que el favorito de su padre. Fue vendido como esclavo y después fue deportado a Egipto cuando era joven. Estuvo acusado falsamente por la esposa de Potifar, ¿verdad? Y fue encarcelado injustamente, ¿verdad? Fue alguien que a vista humana, si usted y yo no estamos espiritualmente bien, nosotros decimos, wow, José pudo haberse convertido en un hombre amargado con tanto que le pasó. Él pudo haberse convertido en un hombre lleno de rencor, pero sin embargo, escuche, él creyó de corazón. Él creyó de corazón de que Dios permitió dichos eventos, que Dios permitió estos eventos con un propósito. Esa fue la actitud positiva de José, que él creyó que tenían un propósito. Todos esos eventos, que la adversidad que él estaba pasando, había un propósito escondido detrás de ellos. Que la adversidad en la que él estaba siendo injustamente, ¿verdad?, puesto, había algo, había un propósito de parte de Dios. Y siempre cayó en Dios, que Dios se encontraba al lado de él en todo momento y que Dios tenía todo bajo control. Un joven, hermano, un joven de que creció en medio de la adversidad, un joven de que creció y dio fruto en medio de la adversidad, porque él no se echó para atrás. Con solo el hecho de meterlo a la cárcel yo me hubiera rendido. Con solo el hecho de estar en la cárcel, usted sabe que estar eso, yo no le deseo eso absolutamente a nadie. Es literalmente entregar tu derecho a libertad y ahora el Estado, tu vida le pertenece al Estado y ellos te dicen cuándo vas a comer, cuándo vas a dormir, te vas a levantar a las 6, vas a ver sol hoy, mañana no vas a ver sol, hoy vas para la yarda, hoy no, hoy vas para el médico, mañana te vamos a dar cepillo, hoy no te... ¿Sabe qué es estar encarcelado? No le deseo eso yo a nadie. Solo con ese hecho él se pudo haber amargado de haber dicho, ¿sabes qué? Dios está en contra mía. Y muchas veces nosotros, por cositas tan simples, porque estamos en problemas, nos deprimimos y caemos decepcionados, ya no queremos buscar a Dios. Es normal. El problema es que usted se queda ahí abajo y no se sacuda y se queda ahí estancado y nunca crezca, mi hermano. Mire, Jacob, el padre de José, hace una declaración sobre todos sus hijos. Antes de que él muriera, mandó a llamar a todos sus hijos, los llamó y declaró una palabra sobre cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y en Génesis 49:22, usted escuche la declaración que hace sobre José. Dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro.
O sea, él estaba declarando una palabra diciendo: José es fructífero. Él pasó por la adversidad. Él pasó por el proceso de podamiento. Él pasó por el proceso de limpiamiento y pasó por la adversidad y creció. Rama fructífera es José. Rama fructífera, es decir, rama de Dios o pámpano de la vid, de lo que estamos hablando ahora. Jacob describe a José como un árbol fructífero y fértil, que verdad que fértil, que da mucho fruto, como un árbol bien regado que está plantado junto a manantiales, cuyas ramas se extienden incluso sobre las paredes. O sea, un árbol robusto, con vigor, como leíamos al principio, con vigor, de que eso que pasó José le ayudó a ser una rama fructífera. Eso que pasó, y por ser él humilde ante Dios y no rebelarse y no enojarse contra Dios, causó de que fuese llamado rama fructífera. Y hasta el día de hoy seguimos hablando de eso, que José es rama fructífera. Ahora, cuando Jacob hizo esta declaración sobre su hijo, como dijimos, él ya era, ¿verdad?, muy fructífero. Él ya estaba totalmente ocupado en producir frutos. Él ya lo demás, él ya no le importaba. Él lo que quería era producir frutos. Ya José había pasado por el proceso de podación, como dijimos al principio, por la limpieza, por el proceso de adversidad, y no tenía tiempo para nada más, solo para seguir dando mucho más fruto. Como ramas que somos nosotros, como pámpanos que somos nosotros, como pámpanos de la vid que somos, no solamente vamos a pasar por las manos del labrador, mi hermano. No solamente vamos a sacar eso malo que existe en nosotros, que nos impide dar frutos, sino que también vamos a pasar por etapas que pareciese que estamos nosotros secos. Vamos a pasar por etapas donde que la gente nos va a ver, va a decir: wow, nuestro hermano está seco. Vamos a parecer como que si no estamos creciendo, porque estamos pasando por adversidades, y naturalmente, como hombres que somos, la adversidad muchas veces nos quitan los ánimos. Los problemas de esta vida nos bajan las manos, y sí, va a haber muchas veces que nos vamos a ver como ramas secas, hermano, que no estamos produciendo absolutamente nada de fruto, hermano. Dios es bueno. José, al ser vendido, hermano, por sus hermanos, y después haber sido puesto en esa cárcel, sin él ser merecedor de ninguno de estos dos sucesos. Escuchen, le estoy dando dos nomás, él pasó mucho más. Cualquiera sin conocer a José diría: tal vez José está pagando un pecado de sus antepasados. Tal vez José es un castigo de parte de Dios, porque todo le está saliendo mal, ¿verdad? Sus propios hermanos lo vendieron. ¿Usted sabe qué es que su propio hermano lo venda? Es literalmente una puñalada al corazón. No fue nada fácil lo que José pasó. Que le metieran ese puñal, que mi sangre, mi ADN me entregara y se quisiera deshacer de mí. ¿Por qué? Por el celo que existían en ellos. Fue algo fuerte que pasó José, injustamente, porque era simplemente un jovencito que era el favorito de su padre. Simplemente por ese hecho entró el celo en sus hermanos. Pero, mi hermano, así como la vid y sus pámpanos, escuche esto, en el invierno se secan por completo. Usted ha visto los árboles cómo se secan en el invierno. Se secan por completo. Se desprenden de todas sus hojas, de todos sus frutos, y quedan con una textura, quedan con una textura que aparentemente parece que ha llegado a su fin. Si usted ve la vid en el invierno, usted dice: esa vid se dañó. Es simplemente una rama seca, un palo seco que está ahí. Si usted se va y busca y se va a buscar un video, se va a buscar información, pareciera que esa viña ha llegado a su fin.
Así mismo pasó con José, mi hermano. Cualquiera pudo haber pensado que José estaba llegando a su fin, pues simplemente por el hecho desde el primer suceso que le pasó, que lo vendieron. Cualquiera pudo haber pensado, nos deshicimos de José, desapareció. Pero ¿sabe qué? Era apenas el comienzo de José. Era apenas el comienzo del gran propósito que Dios tenía para con él. La adversidad humanamente nos hace pensar que nunca llegaremos donde Dios quiere que lleguemos. Pero en medio de la adversidad, mi hermano, en medio del problema, cuando los recursos humanos se agotan, cuando los recursos humanos ya no hay, cuando yo no hallo por aquí, no encuentro salida, me voy por allá, no hallo, cuando en medio de esa adversidad, cuando parece que somos ramas secas en medio del invierno, cuando en realidad, cuando parecemos que en realidad estamos muertos, que estamos sin dar nada de fruto, es cuando en realidad lo verdadero que existe en nosotros sale y es manifiesto. Literalmente en medio de la adversidad, en medio del dolor, es cuando realmente tu corazón es expuesto y usted saca lo que verdaderamente existe dentro de usted. Ahí es cuando nos damos cuenta si de verdad estábamos agarrados de las manos del maestro. Ahí es cuando nos damos de cuenta si en verdad ese corito que canté en la iglesia se lo dediqué de corazón al Señor. Ahí nos damos de cuenta en realidad quién es usted y quién soy yo. En la adversidad, en los momentos donde somos golpeados fuertemente, es cuando en verdad nos damos cuenta quiénes somos. Así pasó con José, mi hermano. Cualquiera pudo haber pensado, él está muerto. Pero él actuó. El verdadero hombre que existía de él era un hombre que amaba a nuestro Dios. Era un hombre que amaba y quería al Dios de su padre. Al Dios de su padre Jacob, ¿verdad? Ahora, mire, la vid y sus pámpanos. La vid y sus pámpanos durante el invierno se mantienen vivos. Usted parece que está muerto. Usted lo ve, dice, ese palo seco se murió, pero ellos están vivos. La vid y sus pámpanos, la vid y sus ramas, obvio, sin hojas, sin fruto, pero están vivos. En medio de ese invierno se mantienen vivos gracias a la savia que todavía le queda, que se mantiene viva en su tronco. Y al finalizar esta estación, al finalizar la estación del invierno, vuelve y florece. Al pasar el invierno viene, vuelve y florece. Y con el pasar, con el pasar de los años, con el pasar de tantos inviernos, de que la vid, ¿verdad?, es expuesta en esta tierra de tantas estaciones, sus raíces se van afianzando mucho más tanto en el suelo como en el subsuelo. Sus raíces van profundizando y al absorben, entre más se profundiza, absorbe esos minerales y absorbe esas vitaminas. Y ¿sabe qué? Los frutos, según la vid es más vieja, según el tiempo, sus frutos van creciendo cada año con una calidad única. Según van pasando los años, va creciendo con una calidad única y una calidad exquisita, mi hermano. Una calidad que hará que la producción de ese vino sea mucho mejor. Es necesario pasar por el invierno, es necesario pasar por la adversidad, porque es necesario que nosotros echemos raíces en el Señor y que esos minerales nos arraiguemos en Él y crezcamos, y según van pasando los años vamos a ser mejores en Cristo. La clave, hermano: poderoso eres Dios. Poderoso eres Dios. La clave para nosotros, los pámpanos de la vid. La clave para usted, para mí, ramas de la vid. La clave para nosotros, hijos de Jesús, que nuestro Padre es el labrador. La clave para nosotros es para que nosotros crezcamos y para que nosotros demos ese fruto que Dios quiere que demos.
se encuentra en el versículo que leímos, donde Jesús nos dice: permanecer en mí. Puede venir el labrador, puede venir el viñero, quitar todo lo malo, pero si no permanecemos en Dios, quiere decir que somos ramas secas. Porque si permanecemos en Jesús, si somos pámpanos que permanecemos en la vid, quiere decir que somos parte de esa planta. Pero si no permanecemos en Jesús, quiere decir que somos ramas secas, que ya se cayó. Entonces la clave está en el versículo que leímos, donde dice permanecer en mí. Juan 15:4, permanecer en mí. No dice permanecer al lado mío, no dice permanecer arriba mío, no dice permanecer debajo mío, no dice permanecer detrás de mí, ni delante de mí, ni alrededor de mí, sino que dice permanecer en mí. ¿Quién está hablando ahí? La vid. ¿Quién está hablando ahí? Nuestro amado Jesucristo. Está diciendo permanezcan en mí, permanecer en mí, permanecer en mí. Jesús nos está enfatizando, hermano, una relación bien íntima. Usted sabe qué es permanecer en mí. Es literal una relación íntima. La rama no puede producir ese fruto si no está bien conectada con la vid. Tampoco el creyente. El creyente no puede llevar fruto si no está vitalmente unido a Jesús. Usted y yo no podemos llevar fruto si no estamos vitalmente unidos a Jesús. No podemos llevar ese fruto. No podemos llevar ese fruto si no estamos en nuestro Señor Jesús, si no permanecemos en nuestro Señor Jesús. Permanecer en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. La clave está en permanecer en mí, dice Jesús. Permanecer en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Poderoso eres, Padre. Usted sabe, hermano, qué es estar separado de Dios. ¿Sabe usted qué es estar separado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe usted qué es estar separado de Dios? Hay muchos aquí que han venido del mundo y han aceptado a Jesús. Pero hay muchos de nosotros que crecimos el Evangelio y en una cierta etapa de nuestra vida nos hemos alejado de Dios. Usted sabe las consecuencias que yo acarreo hasta el día de ahora por haberme alejado de Dios. Usted sabe las consecuencias que yo cargo encima de mí. ¿Usted por qué no sabe? Yo cargo consecuencias. Yo no estoy supuesto a estar aquí. Ahí está mi hermano, pregúntele. Yo no estoy supuesto a estar aquí. Estoy supuesto a estar haciendo mínimo 15 años en la cárcel, mi hermano. Pero Dios es bueno y su misericordia me alcanzó. Y hoy estamos aquí y estamos tratando de crecer en el Señor. Y el Señor Jesús nos administra en esta noche. Y nos dice, el Padre nos dice que nos dejemos apodar por Él, que nos dejemos cortar por Él, que saquemos esas ramas secas e inservibles que están en nosotros. El Señor nos dice, ustedes que llevan fruto y que líderes de la casa que tienen fruto, den más fruto, dice el Señor. Den más fruto. Den más fruto. Den más fruto. Esas nuevas cositas que van naciendo, it's okay. Está bien, no hay problema. Córtalas. ¿A través de qué? Del espejo que te dejó el labrador, del espejo de la herramienta que nos ha dejado el Padre, para que nos podamos observar nosotros mismos y para que nosotros podamos decir, esto está mal en mí, hoy lo quito de mí porque esto no le agrada a Dios. Si yo hago esto, no estoy permaneciendo en Dios. Si yo no saco de mí eso malo que existe, no estoy permaneciendo en Dios. Si yo no saco literalmente eso que está dentro de mí, no estoy permaneciendo en Dios. ¿Y qué va a pasar? Que nos vamos a alejar de Él. Si yo no permanezco en Dios, automáticamente me alejo de Dios. Permanecer en Dios, estoy en Dios. Si me salgo, me alejo de Dios. Ahí está el complemento del otro versículo. Alejados de mí nada
podéis hacer. Sin Dios somos absolutamente nada. Sin Dios somos absolutamente nada. Somos basura. Sin Dios estamos perdidos. Pero su amor y su misericordia nos ha cubierto. Su amor y su misericordia nos ha llenado. Y hasta el día de hoy estamos aquí. ¿Que ha sido fácil? No ha sido fácil. ¿Que ha sido fácil vivir en este evangelio? No. Es difícil, tenemos demasiadas pruebas, demasiadas cosas. Pero ¿sabe qué? En medio de esa adversidad hay una paz que me invade. En medio de esa adversidad existe esa paz, existe esa mano divina que me dice todo va a estar bien. En medio del dolor, en medio de tanta cosa negativa que este mundo nos tira y que la absorbemos muchas veces inconscientemente, Dios me dice, yo estoy con ustedes y yo estoy para limpiarlos. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y el que no está en mí, ¿qué es lo que dice? Leámoslo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto, hermano. Dios quiere que llevemos más fruto. Y en esta noche los dejo con eso, de que Dios quiere lo mejor de nosotros. Dios quiere el trabajo, la meta del labrador es producir la mayor cantidad de fruto, y eso es lo que el labrador, nuestro Padre Celestial, quiere que usted y que yo hagamos, que produzcamos fruto, que crezcamos en el Señor, y que así mismo eso que tenemos lo contagiamos al mundo, y lo contagiamos a todas esas personas, y lo contagiamos al necesitado, y que a través de nuestros frutos, a través de lo que Dios nos ha dado, seamos herramientas. Que a través de lo que Dios nos ha dado, seamos herramientas para levantar al caído. Que a través de los frutos que Dios ha puesto en nosotros, seamos el ayudador, el samaritano, que va a levantar a esa persona y la vamos a sanar y la vamos a traer a los pies del Maestro. Poderoso eres, Padre. Le voy a invitar en donde está ahí que se ponga sobre sus pies. Dios está en este lugar, hermano. Dios es más que bueno y más que poderoso. Gracias, Padre. Voy a hacer una oración general. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por cada una de las personas en esta casa, mi Dios. Gracias por tus hijos, Padre. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias, Padre. Oh, gracias, labrador perfecto. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres más que bueno, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por los pámpanos, Dios, de esta casa, Dios. Gracias, Padre, por los pámpanos de esta casa. Gracias, Dios, por esas ramas, Espíritu Santo de Dios, de esta casa, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre. Mira, Señor Jesús, nadie es perfecto. Todos tenemos debilidades, Padre. Todos, Padre, tenemos algo malo en nosotros. Absolutamente todos, Padre. Todos tenemos algo malo en nosotros. Pero lo único bueno que sí tenemos, eres tú, labrador perfecto. Padre, que en esta noche tu palabra, Dios, ha sido expuesta, Dios. Y no he sido yo que la he hablado, Padre. Ha sido una palabra depositada en mi corazón, Espíritu de Dios. Una palabra que administró mi vida. Una palabra, Espíritu Santo de Dios, que tocó mi corazón y abrió mis ojos y me dejó saber que falta mucho por alcanzar. Que falta mucho por lograr. Que falta mucho por conquistar. Y te presento a cada uno, Padre, de los que están aquí, que pudieron escuchar esta hermosa palabra, Dios. Tu palabra es viva y eficaz, Padre. La palabra ha sido expuesta y ahora tu Espíritu Santo, Dios, es el que hace el efecto. Tu Espíritu Santo, Dios, es el que sana las heridas. Tu Espíritu Santo, Dios, es el que rompe las cadenas, Dios. Eres tú, Espíritu Santo de Dios, que sana, que llega a lo más profundo de nuestros corazones, Padre. Oh, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, porque tú has sido más que bueno con nosotros, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor Jesús. Bendito es.